Nos salvamos por nuestros propios esfuerzos, por esforzarnos mucho para salvarnos. ¿O es por la elección de Dios? Respecto a esta cuestión, parece que la Biblia, en ambos aspectos, tiene apoyo. Si nos aferramos a la Biblia, el Señor también dice que el reino de los cielos es de los que se esfuerzan, y los que se esfuerzan lo alcanzan. El Señor también dice que quien llama continuamente, recibe. Sin embargo, también hay escrituras que dicen que solo los elegidos por Dios lo alcanzan. Entonces, ¿cuál de los puntos de vista es el correcto? En realidad, los elegidos por Dios lo alcanzarán. Entonces, los que se esfuerzan, ¿acaso no lo alcanzan? Las personas elegidas por Dios se esforzarán mucho en creer en el Señor. Si Dios no elige a una persona, su esfuerzo no estará en esforzarse por creer en el Señor. Por ejemplo, algunos judíos no elegidos por Dios se esforzaron mucho en estudiar la ley. Se esforzaron mucho queriendo, según la ley, obtener la salvación. Pero ellos no quisieron aceptar a Jesús. Por lo tanto, las personas no elegidas por Dios tienen una dirección de esfuerzo equivocada. No dirigieron sus esfuerzos a hacer todo lo posible por seguir al Señor, sino a esforzarse por estudiar la ley, esforzarse por cumplir la ley, queriendo obtener la salvación a través de la ley. Por eso, Heber dice, el reino de los cielos, por supuesto, es para los que se esfuerzan por entrar. Son los que se esfuerzan por pasar por la puerta estrecha, los que entran. Es equivalente a que el reino de los cielos es para los que se esfuerzan en creer en Jesús para alcanzarlo. Entonces, ¿quiénes son las personas que se esfuerzan por creer en Jesús? Las personas elegidas se esforzarán por creer en el Señor. Pero si no es una persona elegida por Dios, también se esforzará mucho, pero su esfuerzo precisamente no será para creer en el Señor, sino para alejarse del Señor. Ellos quieren usar la ley para reemplazar al Señor Jesús. Incluso hoy en día, los judíos de Medio Oriente también se esfuerzan mucho. Aquellos a quienes llaman rabinos se esfuerzan por construir el templo, se esfuerzan por construir el tercer templo. Y construir el tercer templo es alejar a la gente de Jesús. Porque Jesús es mayor que el templo. Jesús es el templo de Dios. Hoy, entre nosotros, el hermano Heber recordó sin querer un asunto de hace muchos años. Parece que fue en 20, tal vez en el año 2019, o en el 2020. Un día, fue de visita a la casa de un pastor religioso. Este pastor, llamado Pastor Penjun, en ese momento había un grupo de edad, un grupo que con el hermano Heber, de hermanos de edad similar también fueron. No sé si el hermano Rebot fue esa vez, con ese hermano Penjun, en la casa de ese anciano. Vieron una película. Esa película trataba no de que fuera predestinado por Dios, sino de que se alcanza por el esfuerzo humano, algo por el estilo. Así que pensaron que el reino de los cielos no es predestinado por Dios, sino que Dios se alcanza esforzándose, alcanzándolo con esfuerzo. Por lo tanto, el hermano Heber pensó que se alcanzaba confiando en su propio esfuerzo. Miren, hermanos y hermanas, si dependiera del esfuerzo del hermano Heber, si se puede mover esta casa en la que está el hermano Heber, si se pudiera mover, tal vez todavía habría cierta capacidad. Pero esforzándose por uno mismo, ¿puede uno hacer que sus pecados se aparten de sí mismo? ¿Puede uno no morir jamás? Mediante el propio esfuerzo. Si pudiera hacer que el hermano Heber no muriera jamás, entonces se obtendría por el propio esfuerzo. Pero ahora nos damos cuenta de que resulta que el reino de los cielos es por los elegidos de Dios que lo obtienen. Tal como dijo el Señor, si no es el que mi Padre ha elegido, nadie puede venir a mí. En cuanto a los elegidos por el Padre, se esforzarán mucho por creer en el Señor. Es decir, aunque el reino de los cielos requiere esfuerzo, pero la dirección de ese esfuerzo es tan precisa, porque es por la elección de Dios que se obtiene. Decimos, ¿a quién se le dará la salvación? Se le dará a aquellos en quienes Dios se complace, a los elegidos de Dios que lo obtienen, y no por el propio esfuerzo, sino por la elección de Dios. Así como también vemos que muchas personas se esfuerzan mucho, y many pastores de la religión también se esfuerzan mucho. Tal vez se esfuerzan muchísimo, pero descubrimos que su esfuerzo es para hacer que la gente se vuelva a la religión, para hacer que su iglesia se convierta en una gran iglesia, para hacer que su religión sea más grande que otras religiones, con ese propósito. Pero, hermanos y hermanas, al venir aquí con el hermano Heber, se dan cuenta de que el hombre no debe pertenecer a la religión, sino al reino de los cielos. Debe pertenecer a el nombre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, sus esfuerzos son todos opuestos a Dios. Y, al contrario, Dios convertirá sus esfuerzos en vanidad, dejando que ellos se esfuercen. Pero esos hijos que pastorean, al contrario, se vuelven hacia Israel. Y descubrimos que son los elegidos de Dios los que lo obtienen. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Ya que Dios nos ha elegido, esforcémonos por hacer que la elección del Padre Celestial sea glorificada. Amén.